Agustín, te saludo desde acá. Buen día. Buen día, Alejandro. Alma, saludos al auditorio. Igualmente, Agustín. Bueno, pues fase 2, aunque antes de declararla acá las autoridades de salud nos ganó la OMS. No solo eso, sí estamos ya en fase 2, pero en buena medida, como dices, por presión internacional y presión social, porque buena parte de la sociedad mexicana se adelantó con las medidas de la fase 2. Universidades, empresas. Bueno, Sí, ¿me te escuchas? escuchamos, sí, perfecto. Perdón, se oyó un ruido raro. Sí. Entonces decía, se adelantó la sociedad, tomaron muchas de las medidas de la fase 2, las universidades, empresas privadas, estados de la República, por su lado, organizaciones de la sociedad civil, hasta que no quedó más remedio, no le quedó más remedio al doctor Hugo López-Gatell, porque además la OMS, como bien decías, lo declaró, pues de decir, pues ya estamos en fase 2. El día anterior, el lunes, en la tarde, noche, a las 7, estaba él diciendo que no se pasaba de una fase a otra cuando le preguntaban de la noche a la mañana. Y en la mañana siguiente, de la noche a la mañana, ya estábamos en fase 2. Ya estábamos en fase 2. Sí. Yo sigo insistiendo que nos faltan pruebas. Voy a volver monotemático, pero me parece que hacer exámenes masivamente es una buena parte, gran parte de la solución del problema, como lo ha demostrado Corea del Sur. Así es. Corea del Sur ha hecho alrededor de 300,000 pruebas y es el país que tiene la tasa de mortalidad más baja, menos del 1%, cuando el promedio mundial es de arriba del 4%, y el de Italia ronda el 10%. Híjole. De manera que pues ya nos demostraron que las pruebas sirven, porque las pruebas detectan antes de que haya síntomas, y son pruebas sobre todo, digamos, a personas asintomáticas, casi aleatorias, y si se hace el rastreo de aquellas personas que con las que han tenido contacto. Y dicho sea de paso, por ahí salió un artículo que decía que era una canallada pedir pruebas masivas, y luego hacía un ejercicio como si se fueran a hacer pruebas a cada uno de los 120 millones de mexicanos diariamente. Bueno, pues eso es una canallada, eso es una locura. ¿En qué cabeza cabe que alguien está pidiendo que se hagan pruebas a todos y cada uno de los y las mexicanas? No, se piden pruebas masivas, y cuando se usa ese término uno piensa, insisto, en el modelo de Corea. Nosotros, ¿cuántas pruebas llevamos en México? Pues no hay cifras claras, pero la última que yo vi eran 1,000 y pico. Bueno, 1,000 y pico para un país de 120 millones contra 300,000 para un país de 50 millones como Corea, pues eso te da un indicador de por qué Corea está tan bien. En fin, ya estamos y ahora tenemos el primer dilema, que es el que está enfrentando Estados Unidos también. El presidente Trump ya quiere recular, ya dijo, bueno, Estados Unidos no debe estar parado, la economía no debe estar parada, hay que reanudar actividades, quiere hacerlo ya en Semana Santa. El problema es que si tú reanudas las actividades después de un tiempo insuficiente, pues puede haber un repunte del virus y de los contagios. Ese es el problema, y creo que ese dilema lo va a tener el presidente López Obrador, porque a él tampoco le gusta eso de pasar mucho tiempo sin actividades económicas. Y aquí, pues lo que cabría preguntar es cuánto vale la vida humana. Sí. ¿Cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a decir, bueno, ese es el costo a la economía nacional? Eso sí se puede medir. ¿Cuánto le está costando a México parar las actividades, esta fase 2? ¿Cuánto nos está costando como país? Eso se puede medir. Pero ¿cómo vamos a medir las vidas humanas? ¿Cuánto vale una vida humana? Pues eso no se puede cuantificar. Sí. Entonces, yo creo que el deber del gobierno es impedir que muera la gente, es mantener vivos y sanos a los mexicanos, y pues casi te diría, cueste lo que cueste. Ahora, insisto otra vez con el caso de Corea, porque se adelantó, porque se anticipó, hizo estas pruebas masivas, y porque tiene esa tasa tan baja de mortalidad, tampoco tuvo que parar toda su economía.
Corea no tuvo que adoptar medidas draconianas en términos de suspensión de actividades económicas, no cerró aeropuertos. Entonces, ¿por qué no hacemos algo parecido? Yo insisto, ¿por qué no hacer más pruebas? ¿Cuestan las pruebas? Pues claro que cuestan, en algo se tiene que invertir el dinero. ¿Cuestan las pruebas? Sí cuestan. Pues vamos a pagar eso, porque más vale prevenir que lamentar. Sin duda, sin duda. Yo comparto lo que dices, Agustín, lo escribo de hecho hoy. Entiendo el enorme riesgo y el costo de detener la economía, que millones de mexicanos viven al día, que un día sin ventas es un día sin comer, pero también es un hecho, como ya lo dijiste, que ni los muertos ni los enfermos podrán revivir la economía. Es correcto. Y además yo creo que si tú dejas que la crisis te rebase, es decir, que la pandemia valga insuficiente en los sistemas de salud o el sistema de salud de México, y empieza a haber decesos, empieza a haber muertes en grandes cantidades, pues eso también le va a pegar a la economía, por supuesto. También, es decir, no es un asunto tan sencillo como decir, o le pegamos a la economía nacional, es decir, sufrimos un golpe a la economía, o salvamos vidas. No. Podemos hacer las dos cosas. Yo espero que el doctor Hugo López-Gatell, a quien yo he criticado, como sabes, en tu programa, porque no creo que se tardó en tomar decisiones, y que se tardó en buena medida porque no quería contrariar al presidente López Obrador, que no quería suspender sus giras, que no quiere tampoco parar la economía porque ya está mal la economía y ese sería un golpe mayor. Y yo creo que el deber de un científico, de un médico, es decir la verdad e incluso oponerse al presidente si es necesario. Sí, claro. Como lo ha hecho, por cierto, el doctor Fauci en Estados Unidos. Así es. Lo has visto, ¿no? Anthony Fauci, claro. Ese señor, mis respetos, Sí. Porque le ha dicho a Trump, le ha dicho a Trump varias veces que está equivocado, de manera sutil, pero cuando Trump dijo, a ver, vamos a reanudar ya las actividades económicas en Estados Unidos, me gusta que lo hagamos en Semana Santa, y le preguntaron al doctor Fauci, él dijo, no, perdón, eso lo determina el virus, eso lo determina las cifras, el nivel de personas infectadas, el nivel de muertos, eso es lo que lo determina, no porque una persona lo diga. Oye, así debe actuar un médico y un científico responsable. Sí. Su compromiso es con la ciencia, con la verdad y sobre todo con la salud y con la vida humana, no con un presidente. Hay que decir que el doctor Fauci lleva 32 años dirigiendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Respiratorias de los Estados Unidos. Pues sí, nada más y nada menos. Pero fíjate, pero además de su competencia, técnica, científica, pues tiene personalidad, y tiene carácter, y tiene los arrestos para enfrentarse al presidente con cuidado, con prudencia, pero con firmeza. Así es. Eso es lo que yo quiero ver con el doctor Hugo López-Gatell, que me dicen que es un hombre también muy experimentado y que es un epidemiólogo muy respetado. Qué bueno, enhorabuena, qué bueno que tengamos en la cabeza o encabezando este problema tan grave a una persona con tan buenas credenciales. Nada más le falta entonces adquirir otra credencial, que es la de saber decirle que no al presidente de la República cuando es necesario. Así es. Por supuesto, nadie quisiera parar la economía. No, claro que no. Pero si hay que hacerlo para salvar vidas, decisión que no es fácil, no debe ser nada fácil. No, es un dilema muy difícil, muy complicado. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente de la República. Tiene que tomar decisiones muy difíciles. Pero no para eso quería ser presidente. ¿Perdón? Pero para eso quiso ser presidente. Pero para eso es presidente de la República. Así es. Y pues tiene una economía que ya estaba mal por la caída de los precios del petróleo y que ahora se puede poner mucho peor. Entonces va a ser muy complicado. La presión de decir ya relajemos las medidas del coronavirus va a ser muy fuerte. Esa presión, esa tentación va a estar presente todo el tiempo. Y no deben arriesgarse vidas humanas, aun cuando la economía se esté deteriorando. Y sé que estoy diciendo algo que mucha gente
puede cuestionar. Así es. Pero, pues es que, ¿cuánto vale una vida humana? Insisto. A ver, Agustín, ¿cuál fue el argumento del presidente para soltar a Ovidio Guzmán Salazar? Cuidar a la población, que no hubiera muertos. Bueno, Eso fue lo que dijo. pues estamos a la misma, ¿no? Así es. Así es lo mismo. Y el costo que pagó fue muy alto, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues ahora también el costo que va a pagar en términos económicos va a ser alto. Así es. Doctor Agustín Basabe, gracias. Gracias, Alejandro. Hasta luego, buen Saludos día. al Hasta auditorio, luego, buen día.